Desde el siglo I antes de Jesucristo, ya Marco Tulio Cicerón había impelido, había opinado en el parecer de un hombre para la sociedad en la que le tocaba vivir. En el siglo I antes de Jesucristo, Marco Tulio Cicerón dijo, el gran orador griego o greco-romano, porque formó parte de esa camada de griegos que llegaron a Roma, que una sociedad que fuese instruida, dirigida y sobre todo realizada bajo el acopio de la mentira era una sociedad condenada a la destrucción total. Lo comprobó con Roma, lo comprobó con Mesopotamia, lo comprobó con las sociedades que de una u otra manera han dejado historia de destrucción en la tierra. Lo comprobó con Irak, lo comprobó con una sociedad que poco a poco fue desmoronándose, como ha sido aquella sociedad construida bajo el odio, bajo la falta de raciocinio y bajo el nivel de mentira que se construyó un país como Libia. Miren la situación económica de esas naciones que han sido construidas, Venezuela, bajo el sistema de odio y de mentira, Cuba, bajo un sistema envuelto en simplemente un respiro de lo que ellos llamaban un sistema de desarrollo que tenía que ver oblicuamente con darle lo mejor al pueblo. En el año 1 antes de Cristo, ya Cicerón opinaba de esa manera. En el término de lo nuestro, a mí me sorprende el por qué en la cristiandad, en el llamado evangelismo, en el llamado pentecostalismo, en el llamado religión cristiana, hay tanta gente que realmente el enfrentar la verdad, el estar conociendo el producto de la miopía, el que se le enfoque en ciertas cosas, le cause tanta roncha, le cause tanta incomodidad en las opiniones, en las llamadas y en los comentarios. Puedo ver cómo el cristiano le interesa, le encanta, desarrolla y prefiere vivir en esa mentira y en esa miopía antes de que algunos observadores le hagan ciertos señalamientos. Qué bueno que no soy simplemente yo. Qué bueno que otros han despertado. Qué bueno que otros están puntualizando en que Jesucristo no es un negocio. Qué bueno que otros están hablando de la mentira de las iglesias montadas como comercio o como industrias familiares. Qué bueno que otros hoy están opinando de los padres que dejan los hijos en los templos y en los altares como pastores fundamentados como principales en la fe. Qué bueno que yo no solamente estoy hablando de la fornicación en los púlpitos. Qué bueno que yo solamente no estoy hablando del nacionalismo y del racismo y la mentira que enreda y embauca algunas iglesias. Qué bueno que yo no estoy hablando solamente de la gente que quita propiedades con mentiras, la gente que te invita a vender lo que tú tienes para que le des a ellos y los beneficie. Qué bueno que yo no solamente estoy hablando de las cargas que te imponen para que pases a ser, en vez de evangélico, de hombre sano, salvo, tranquilo, pases a ser un recoveco de recargas y cargas e inconvenientes y sufrimientos y sobresaltos, cuando la palabra misma dice que es que Dios te creó para que te liberes y no para que te esclavicen con ningún nombrecito de esos, mi servidor, mi siervo,
Oh, él es mi escudero, él es mi copero, ella es mi copera, ella es mi escudera. Teología para esclavizarte, para tomarte el pelo, para estupidizarte. En lo franco, yo les puedo decir que no es la primera vez, y con esto quiero estar muy claro, de que hay mucha gente en la red, de que hay tanta gente en los medios de comunicación, de que hay tanta gente que alcanzan con la costumbre, el costumbrismo, la mentira, el manejo, la psicología social del pentecostalismo rancio, ladrocínico y mentiroso que manejan estos llamados obispos y pastores, evangelistas, delincuentes de la fe, revestidos de ovejas del cielo. No es la primera vez que los pillos se ocultan en una red de la religión para hacer dinero, que se visten con trajes de apóstatas, trajes brillosos, para desarrollar apostolados, profetas, para buscar el elemento de explotación en el pueblo. ¿Cuál es, según ellos, ese elemento de explotación? En el alcance psicológico, el negocio, el dinero cash sin pagar impuestos, la recolección económica sin hacer ninguna inversión. Los lobos se cobijan en la religión como una segunda intención también para negociar en todo lo que les sea posible. Algunos elementos de negocios que nosotros hemos mencionado en este programa, ellos utilizan la religión, la iglesia, el pueblo para vender libros, para vender boletas de conciertos, para juntar gente y sacarle dinero, traficar con influencias, payolear por dinero, agruparse políticamente, escuche usted, agrupándose políticamente. Cuando el cristiano ve esto en un supuesto hombre de Dios, debería hacer lo que dice la Biblia: escapa por tu vida, escapa por tu vida, recomienda la palabra de Dios. ¿Es lícito monopolizar el evangelio? ¿Es lícito hacer un monopolio del evangelio? Claro que no. Alguien me dijo: tú estás hablando de la gente de Radio Pedir Cretina. Yo le dije: no, yo estoy hablando de lo que yo conocí en la fe, en algunos oportunistas que se creen que el evangelio es una finca para ellos y que los demás no tienen derecho y deberes en la fe que también deben cumplir, así como oportunidades. Porque la lista de descarriados es tan grande, que si lo mencionáramos aquí, no terminaríamos en 100 programas. Lista de descarriados. No hay quien les hable del pentecostalismo hoy. No quieren saber de esa manipulación, de esa mentira, de ese bulto creado para acumular riqueza con, mire, manipulación, robo, ladrocinio. Ese pentecostalismo de hoy, de estos apóstoles y profetas, de estos mentirosos, ese pentecostalismo de hoy, no le hable a un descarriado de eso que está sufriendo, que está triste, que creyó haber encontrado a Jesucristo, que está despenalizado, que está sin hogar, que perdió su matrimonio, que tiene sus hijos en la calle. No se le acerque a un descarriado de eso, y si lo hace, hágalo con mucho cuidado, porque él no dudará en mandarte al diablo. ¿Por qué? Porque tiene su corazón resquebrajado y está lleno de odio contra estos miserables, contra estos ladrones, contra estas falsas llamadas, según ellas hoy, ellas también son apóstoles, según ellas hoy, ellas también son pastoras, según ellas hoy, ellas también son profetas, y en la Torá no podían ni entrar al templo, y mucho menos tener un cargo en el púlpito. Todavía el pastorado, ellas los asemejan y dicen: ay,
yo soy la pastora, la obispo, la profeta. ¿Por qué? Porque desean y quieren poder. Pero ellas saben que en el templo de Jehová, en el sacerdocio eterno y santo, esa no es la posición que le fue designada a ellas. El por qué la antigua, muchas de estas leprosas, nocomiosas, le encanta que le digan profeta, apóstol, le encanta que le digan, pero por favor, vámonos al pentecostalismo, vámonos a la Torá, vámonos a la Biblia, vamos a la ley de Moisés, vamos a la ley de Jesucristo, vamos donde usted quiera ir y se dará cuenta que todavía la manutención de la palabra estará como cimente de por vida mientras sea mundo. Ayuda idónea la constituyó Jehová. Ahora le interesan los cargos. Por eso las cirugías, por eso el abuso del púlpito, por eso la manipulación del muñeco en el altar, por eso el tratar de pasarle por encima a cualquier verdad bíblica con las aberraciones que cargan estas fornicarias de hoy. No entienden su papel, pero es que ya están contaminadas en la búsqueda de poder dentro de la religión y a la misma vez la búsqueda de cuartos, la búsqueda de dólares, la búsqueda de chavos. Ay, yo soy la profeta tal, ay, yo soy la ministro tal, ay, yo soy la pastora tal, ay, yo soy la evangelista tal. Inclusive, algunas se han atrevido a tomar el título de profeta de Dios. Yo creo que jamás han hablado realmente con una persona que las aconseje. Pero tienen con quién. Ahora, ¿qué hacen estos delincuentes? Que las explotan y les siguen su coro y por detrás se burlan de ellas. Porque la lista de descarriados realmente es muy grande. No hay quien le hable de este pentecostalismo rancio, porque los maltrataron, los usaron, los engañaron, le pusieron cargas, los discriminaron, les robaron y al final esa gente hoy ve el evangelio como una plaga dirigida, escuche esto, una plaga dirigida y soportada por estos mafiosos con mentalidad feudal, a los cuales solamente un hombre como César la Antigua se ha atrevido a decirle la verdad en la cara. Eso es una pirámide, eso es una mafia, eso es una mentira, eso es un robo, eso no es pentecostalismo, eso es ultracionismo, eso es manipulación, eso es lo peor en lo cual pueda caer un ser humano por el bien de su familia, de su negocio, de su dinero, de su herencia o de su historia, porque ellos al fin van a querer quedarse o terminar con todo. ¿O usted cree que si estos mentirosos no tuvieran el sueldo que tienen, estarían ahí pegados de la teta? ¿Usted cree que si no vieran los beneficios, la malversación de fondos, el ocultar dinero, el comprar propiedades, el viajar de gratis, el tener tarjeta para gasolina y puentes, la comida paga, usted cree que estos delincuentes incircuncisos y rateros de baja alcurnia estarían pegados de la teta en el pentecostalismo? Lo primero es que son vagos. Si usted va a su historia de trabajo suscrita, lo mejor para ellos fue haberse hecho pastores, pues nunca han querido dar un golpe, nunca han trabajado. Son miserables de la adquisición de la comida diaria, porque se la comen, porque el pueblo se la pone en la boca y se la da, pero nunca han dado un golpe. Tienen menos valía que cualquier hombre que haya tenido mala vida en la calle y hoy esté, por desgracia, caminando sin casa, sin comida y sin hogar, esté deambulando. Tienen menos valía que ese hombre, porque en la conciencia y en la mente de a ese que le ha ido mal un tiempo, quizás es un obrero, un trabajador, un padre de familia. Estos delincuentes simplemente han servido para atesorar una mecánica llamada el evangelio o el pentecostalismo económico, por el cual lo único que han hecho es desfalcar al pueblo.
señales que identifican a un verdadero pastor diferente a un negociante o a un ladrón de estos. Un verdadero pastor, escuche las señales que dice aquí el exégeta. No pide, no manipula, no habla lo que se le aconseja y se le confiesa, no lo tira para adelante en el púlpito, no es mentiroso ni bochinchoso, no habla lo que se le confiesa, no se mezcla en política mundana. Señales de un verdadero pastor: ayuda a la gente de su comunidad. Señales de un verdadero pastor: no discrimina. Señales de un verdadero pastor: no solapa el pecado. Señales de un verdadero pastor: no es papelero. Señales de un verdadero pastor: no sobrecarga a la iglesia. Señales de un verdadero pastor: no la mete en deuda. Señales de un verdadero pastor: no fornica con otra mujer. Duerme tranquilo, el dólar no lo desvela. Señales de un verdadero pastor. Y mirando esta lista usted podrá darse cuenta que con estas características quedan muy pocos en el púlpito, quedan muy pocos de estos pastores. Hay muchos negociantes y hay pocos pastores el día de hoy. Todos estos que están metidos en esos concilios raqueteros, en esa cueva de ladrones, y todo esto que están metidos en política sucia y en traición al mismo pueblo de Dios y basura, no son pastores, son labriegos satánicos de Satanás en la tierra, son mentirosos, son negociantes, son explotadores de la doctrina santa. Acuérdese de que la libertad que los llamó Dios no es hacer esclavos de estas ratas humanas, avariciosos y contaminados, que no representan al Cristo de la gloria. En ningún sentido representan al Cristo de la gloria. Las características de estos pastores que acabamos de mencionar quedan pocos, muy pocos. Están en la fe detrás de una cortina de un título de obispo, robando, engañando, vendiendo y comprando, prostituyendo el altar, fornicando y sobre todo enriqueciéndose cada día que pasa a costillas de los idiotas que mantienen dormidos en la religión. Pregunte por qué ahora tienen doble papel con el gobierno. Tienen la licencia de un ministerio y la licencia de una empresa constituida. Ahora son Radio Pedir Ministerio y ahora son Radio Pedir Corporación. Claro, porque así pueden negociar tranquilos sin que el gobierno los amarre por estafadores. Lo que no pueden hacer como ministerio, lo hacen como empresa. De ahí salen los millones para mansiones, carros, viajes, lingotes de oro, cuenta secreta y todo lo que esa mafia mueve por debajo de la mesa en Radio Pedir Compañía. Ahora no es Radio Pedir Ministerios. Eso no lo podían hacer como ministerio. Tuvieron que constituirse en una empresa y eso el pueblo no lo sabe. Una persona de esa, déjeme decirle, esta es la última información que nos dieron a nosotros ayer. Una persona de esas que constituyó a Radio Pedir ahora en una compañía, una empresa y el papel de ministerio. Una persona nos informó que esa persona llevó 4 carros de lujo a Puerto Rico y está vendiendo vehículos de alta gama en un dealer personal porque un pastor lo ayuda con la naviera, la antigua, me dijeron ayer. Ya hay un dealer establecido para montar a los obispos de ese concilio en vehículos de lujo en la isla. Escuche usted, ya tienen un dealer establecido para montar a los pastores de ese concilio en vehículo de lujo. Se le prendió el bombillo, me decía el hermano ayer. Ya están llevando carros de lujo, ya se llevaron 4 porque el pastor conocido por usted la antigua es el dueño de una naviera y se la puso a la disposición y ya ese delincuente, ese ladrón, ese fornicario está explotando la venta de vehículos de lujo a los pastores. Lo mismo están haciendo con la compra de bienes raíces en Santo Domingo y Puerto Rico
con miras, escuche usted, a venderle las casas a los pastores de ese concilio y multiplicar el capital. Ya ve usted por qué se constituyeron en empresa la antigua y usan los mismos pastores para multiplicar sus fortunas, ya que nada de esto realmente alimentará al ministerio, sino que va a la garganta de la mafia de la religión, estructurada en dos sentidos, en una fuente de dos aguas. Son un ministerio, según ellos, para la gente, y también son empresa. No es la primera vez que la iglesia se ve envuelta en fraude y pirámides de este tipo, la antigua. La diferencia con esta es que los delincuentes que la dirigen vienen de la calle y buscan apoyo de los políticos corruptos para taparse. La antigua, ojo con esto, escuche, me decía el varón ayer, escuche, reciben pergamino de la policía, invitan a la gobernadora y le hacen campaña, visitan la casa de gobierno en República Dominicana, se confabulan con los políticos corruptos porque ellos saben en lo que están sucios y tienen que taparte con la sábana sucia para no caer en un declive. Por eso usted ve que siempre están envueltos en esta denigración, pero es para protegerse. Pueblo, ellos no son tontos, están sucios y necesitan la cobertura satánica para seguir robando a dos manos. Por eso hoy son empresa y ministerio, una fuente de dos aguas administradas por engendros de maldad y ladrocinio, por delincuentes metidos en la religión. No es la primera vez que un ministerio de Dios se ve infiltrado por este tipo de explotadores. No es la primera vez que un ministerio de Dios se ve manipulado, trabajado, diligenciado por personas que no tienen ni el más mínimo sentido de intención de poner sanidad, salvedad, preocupación, claridad en el pueblo de Dios en lo que se refiere a lo que están administrando. Lo peor es que la moral de la iglesia de Dios, del pueblo cristiano, se haya constituido en ser un recibidor de mentiras, que dirigir una mentira de esta hacia la mente de tantos millones de personas en lo que es la reinterpretación de que el cristiano haya llegado a una posición de que no analice, de que no se dedique a protestar, de que no pregunte, de que no genere ideas nuevas, de que el creyente esté aceptando primero la basura y segundo la manipulación que estos delincuentes de la religión y de la fe por tanto tiempo han dirigido, explotando al mecanismo y al pueblo de Dios. Sino de lo contrario, explíqueme usted por qué ni hablan, ni desarrollan, ni brindan, ni trabajan, ni ofrecen los dones del Espíritu. Porque ahí tendrían que hacer religión. Ahí tendrían que pasar del capítulo de la religión en cuanto a la práctica a el decir que son dos cosas muy diferentes. No hay ningún hecho corroborado como verdad en lo que se dice hasta que no se someta a la práctica, decía el gran Eclesiastés. No hay ningún hecho corroborado. Entonces, tanto tiempo demen pidiendo, tanto tiempo esto, lo otro, pero lo único que se ve es lo que hemos visto por mucho tiempo. Válida sea esa redundancia, conciertos para recoger dinero. Llegada, como lo hicieron hace unos meses, a República Dominicana, a acumular y a recoger, porque yo no sé en lo que está la gente. Realmente yo me pregunto hasta dónde la gente puede apoyar, aunque los pastores compartan esa idea, se beneficien de eso, compartan esa iniciativa, apoyen a estos delincuentes, se den a la tarea de hacerse segundero de ellos. Pero la gente tiene el derecho a pensar, la gente tiene el derecho a opinar, la gente tiene el derecho a reflejar de que en el evangelio esto no lo es todo, esta mentira, esta explotación, este juego con la gente. El evangelio
no es eso. Si no hay milagros, no hay apostolado. Si no hay bendición, no hay apostolado. Si no hay poder y fuerza del cielo, no hay apostolado. Si no hay resolución, resolverle al pueblo inquietudes, necesidades, enfermedades, visión, resolverle al pueblo, no solamente el apostolado del pedir, que es un apostolado maldito, es un apostolado maldito. En ningún momento la palabra, la Torá, la Biblia, la historia de los libros canónicos dice que el pedir, el crear una secta del pedir, la secta del pedir no era y no es funcional espiritualmente, aunque a granel lo es en cuanto a lo material. Por eso encuentra usted apóstoles, profetas y obispos que han cambiado la doctrina y ellos pertenecen, desarrollan, representan y viven en la comunicación de una secta del pedir. La secta del pedir. El pedir no se acaba mientras hayan tontos. El pedir no tiene fin mientras hayan recursos. El pedir no cansa mientras la gente le dé. El pedir siempre va a ser una función de vagos, de gusanos, de microbios y de personas que aún sin necesidad de pedir ya se han flamantemente enfermado, porque es bueno abrir una urna, contar 2 millones de dólares de gente idiotas que te lo mandaron, que te lo dieron con el único propósito de que tú pides para predicar a Jesucristo. Qué bueno, envíenme aquí a mí, que yo estoy predicando a Cristo con la verdad, con la palabra. Envíenlo. ¿Por qué? Porque resulta ser que mi cara y mi rostro no da dignación, no es dignatario de yo pedir, porque no me interesa, porque no lo realizo, porque no lo practico. Ahora, el por qué estos delincuentes viven otorgados, pegados, viven frenados en el pedir. Porque es más fácil que limpiar a un desamparado, porque es más fácil que orar por una viuda, porque es más fácil que apoyar a un misionero, porque es más fácil que poner a correr los dones del Espíritu, cuando realmente usted ve que la iglesia de estos parásitos están vacías, usted ve que los templos de ellos mismos con el avejentamiento son un fracaso, usted ve que la gente ni lo sigue ni le cree. Es a una idea que constituyó un hombre que la gente le está dando, no a estos microbios, no a estos panzones, no a estos delincuentes, no a estos vagos, no a estos fornicarios, no a estos negociantes, no a estos sucios. No, la gente no le da a ellos. La gente cuando los ve le da ganas de vomitar. ¿Por qué? Porque son como los racún, que son bonitos, el fellaje, el pelaje, pero cuando te le acercas no aguantas el olor a miseria, no aguantas el mal olor. Yo lo puedo comparar con un racún. Estos sucios, primero nacionalistas, segundo no tienen amor propio y tercero el diablo los revistió para engañar a la gente y para destronar a los hombres de Dios y sacarlos de ahí para ellos robar y hacer esa mafia, esa pirámide en que se constituyeron. No, la gente lo que le da es a una idea, entiéndalo. Radio pedir cretina, la gente le da a esa idea, no es a ellos. Yo lo puedo testificar que en los conciertos y en los eventos la gente lo evitaba, la gente no quería ni verlos. Y en primera fila, aquellos panzones allí, aquellos mongolos desabridos. ¿Cuál es el título? Usted le preguntaba. O los miembros de la junta de estafadores. Gran cosa. Ni oran, ni toman una intervención al micrófono, ni ayunan, ni sanan, ni dan testimonio de fe. ¿Qué hacían? Lo mismo que el pueblo sentía. Ir a buscar la ofrenda, ir a recoger en los eventos, llenar el United Palace para llevarse tremenda ofrenda en los bolsillos y repartírsela. Ya ha sido mucho tiempo. El pueblo debe orar. El pueblo debe ponerle un stop a estos delincuentes, a estos que representan la
¿cómo diríamos? La religión del pedir, la secta del pedir. Por eso tienen una emisora que la religión de ellos, de ese grupo consagrado, de la misma nacionalidad, con unos cuantos lambones alrededor, ese grupo se constituyó en la secta del pedir. La secta del pedir. Nadie se cansa de pedir, mi hermano. Mientras hayan idiotas, mientras hayan estúpidos, mientras haya quien alimente la garganta satánica, mientras haya quien alimenten. Mire, hay personas que se sientan a hablar de que a pedirle a la gente y ponen la musiquita de fondo, que si usted conociera la vida de esa persona, usted mismo se daría cuenta el grado de maldición al que usted está penetrando cuando usted envía una ofrenda por esas personas. Esas personas están, mire, en la pura náusea y el puro vómito. Esas personas utilizan técnicas y estrategias del oscuro. Han desbaratado matrimonios, se han recasado 3 o 4 veces, tienen familias destruidas, han irrespetado a sus progenitores, han abusado de mujeres en lo oculto y están ahí sentados diciéndole a usted que mande una ofrenda para Dios. Yo no sé cuándo un día la cámara presentará la lengua de uno de ellos saliendo como serpiente y mostrándole al mundo que Dios se cansó de esa mentira y de esa manipulación. Pero no es la primera vez que un ministerio cae en manos, el título de nuestra conversación de hoy, no es la primera vez que un ministerio cae en manos de este tipo de delincuentes y de ladrones. Hay muchos ministerios hoy, no uno ni dos, hay muchos. Mire, yo me atrevería a decir que desde el 2018-15 para acá, desde esa época, muchos ministerios quieren levantarse o se han levantado con el propósito, y lo único que han logrado es que el mismo Dios que está en el cielo, el mismo Señor que está en el cielo, le dé a conocer a la gente cuál es realmente el propósito de muchos de estos explotadores, cuál es realmente el propósito por el cual son guiados estos sinvergüenzas. Donde usted ve pedir, y no ve milagros, huya por su vida, escape por su vida. Son ministerios de explotación en la cristiandad y ministerios de aprovechamiento y oportunismo para desfalcar el pueblo de Dios, y eso ya lo hemos comentado tantas veces. Pero Jehová dice que el pueblo se le debe recalcar, porque así como han aprobado y así como mantienen esta pirámide satánica, también un día despertarán y pondrán los ojos en los verdaderos hombres de Dios. Pondrán los ojos en los hombres que Dios ha dirigido para que en algo la bondad del creyente y sobre todo el dinero que produce el hombre y la mujer de Dios no vaya a caer en las manos de una de estas diabólicas, de una de estas mentirosas de quirófano, de una de estas manipuladoras, porque al fin y al cabo, en muchos casos, ellas son las que dirigen y las que reciben, y ellas son las que dan a entender que estos miserables, ni siquiera para gobernar su casa, son buenos. Son una basura humana, en la cual el primer código es aprovechar y oportunizar para tapar a los hijos y su delincuencia, y luego las nosocomistas, que así mismo lo tratan como puros microbios, porque el mal ejemplo comienza ahí, en que muchas de ellas adquieren títulos para darse a sentir que son poderosas en el evangelio, y yo al final vuelvo y les recalco, el título tuyo del cielo no es obispa, el título tuyo no es profeta, el título tuyo no es evangelista, el título tuyo no es pastora, el título tuyo es ayuda idónea. Ayuda idónea. Pero te interesa medirte, mezclarte, obtener, subir, crecer, para con tu actitud
de juntar gente, también acumular billetes, acumular dinero y acumular cash. Por eso desvirtúan la palabra y desvirtúan la Biblia para oportunizar y mediocrizar a la gente que está alrededor de ustedes. No es la primera vez que un ministerio se ve socavado y se ve ultrajado, robado y mal administrado de conciencia por este tipo de delincuentes. No es la primera vez ni será la única, pero Jehová te dice, escapa, escapa por tu vida.